vamos a conocer al ser humano vivo más inteligente. La inteligencia es algo difícil de definir. Si nos fijamos en la definición de la RAE, podríamos describirla como capacidad de entender o comprender, o como capacidad de resolver problemas, algo que también implica conocimiento, habilidad, destreza o experiencia. Pero admitámoslo, las personas solemos asociar la inteligencia con la capacidad de resolver cuestiones lógicas y matemáticas. Sin embargo, no siempre es así. No todas las personas inteligentes tienen éxito científico, y tampoco todas las personas inteligentes son hábiles en lógica y matemáticas. De ahí que surjan esquemas como el de las inteligencias múltiples, debatibles por otro lado, donde se establecen 12 tipos de inteligencias: la lógica matemática, pero también la musical, la lingüista, visual, corporal, etc. Si ya es difícil definir lo que es la inteligencia, imagínate medirla. Nadie se pone de acuerdo en cómo hacerlo, y son muchos los críticos a la herramienta más extendida hasta la fecha: los test de inteligencia, de IQ. Estos exámenes miden la inteligencia como la capacidad de resolver ciertos puzzles lógicos. Hay grandes genios con altísima puntuación en este tipo de test, como por ejemplo Kim Un-jong. Kim es un ingeniero civil de Corea, nacido en 1962, y también es un auténtico niño prodigio. Con tan solo 3 años ya hablaba varios idiomas y resolvía problemas de matemáticas. Con 8 años empezó a estudiar física nuclear en la Universidad de Colorado. A los 13 empezó a trabajar en la NASA, y a los 15 lo compaginaba con sacarse el doctorado. Su IQ ha sido medido en 210. Para que te hagas una idea, la media está en 100 y los llamados genios están en 145. Impresionante, ¿verdad? También fue un niño prodigio Christopher Hirata. Nació en 1982 en Michigan. Allí estudió física en Caltech y se graduó con 18 años. Desde los 16 ya investigaba la colonización de Marte para la NASA y obtuvo su doctorado con 23 años en la Universidad de Princeton en astrofísica. Hoy continúa investigando en astrofísica y cosmología. Su IQ medido es de 225. ¿Cómo te quedas? Otra persona muy inteligente, lo suficiente para entrar en este ranking, es Terence Tao. Nació en Australia en 1975. Como tantos otros, fue un genio desde pequeño. Con 15 años publicó su primer artículo científico. Con 16 ya tenía sus estudios universitarios y máster terminados, y se doctora con 21 años por la Universidad de Princeton en matemáticas. Con 24 se convierte en profesor en UCLA, el más joven de la historia. Terence investiga en matemáticas y es ganador de la medalla Fields, el conocido como Premio Nobel de las Matemáticas. Su IQ es de 230. Grandes genios, sin duda. Pero como puedes imaginar, el IQ es un test que puede medir tu capacidad de resolver problemas, pero no necesariamente es sinónimo de éxito científico, ni siquiera de la verdadera inteligencia. Para ser un destacado hijo de Newton se necesita algo más que capacidad lógica o matemática. Se necesita intuición física, creatividad, inspiración, lo que ya demostraron con creces Albert Einstein o Erwin Schrödinger. Por eso, para encontrar al sucesor de Hawking, vamos a olvidarnos de los datos del IQ y vamos a mirar más allá. ¿Se os ocurre a alguien? ¿No? ¿Nadie? A mí sí. Tengo al candidato perfecto y voy a presentároslo. Edward Witten. ¿Cómo? ¿Que no sabes quién es? Te lo cuento ahora mismo. Witten nació en 1951 en Baltimore, Estados Unidos, y las primeras décadas de su vida no se parecen en nada a lo que uno podría esperar de un genio de la física. Se licenció en Historia por la Universidad de Brandeis y trabajó en la campaña presidencial de George McGovern. Sí, a la edad en que Kim Un-jong ya había trabajado para la NASA, Edward Witten ni siquiera había estudiado física. Pero como la vida da muchas vueltas y cada persona tiene sus tiempos, terminó licenciándose en física en Princeton. Trabajó en Harvard y consiguió un puesto permanente de profesor a la edad de 28 años. Desde entonces Witten se ha dedicado con pasión a la física, convirtiéndose en líder de una generación de físicos que pretende conseguir el santo grial de la física, la teoría del todo. Sus trabajos en teoría de cuerdas son referencia mundial. Michio Kaku lo define como el jefe de la banda, el más brillante físico de altas energías, el que marca las tendencias en la comunidad de física igual que Picasso marcaba las tendencias en el arte. Otro famoso físico de cuerdas, Brian Greene, reconoce que muchos le consideran el sucesor de Einstein. Otro famoso físico de cuerdas, Brian Greene, reconoce que muchos le consideran el sucesor de Einstein.
Está claro que Witten realizó grandes contribuciones a la teoría de cuerdas, pero lo realmente impresionante fue su papel en lo que se conoce como la segunda revolución de la teoría de cuerdas. Sucedió en un congreso internacional, el Strings 95. Los teóricos de cuerdas no atravesaban un buen momento. Se habían encontrado 5 versiones diferentes de la teoría, algo catastrófico y sin sentido. La teoría habría de ser única, no podrían existir copias diferentes. Fue entonces cuando Witten agitó el mundo de las cuerdas con su aportación en esta conferencia. Demostró, usando el poderoso concepto de la dualidad, que esas 5 teorías en realidad eran diferentes versiones de una teoría física superior que las englobaría todas, la que hoy conocemos como la teoría M, una teoría de un universo de 11 dimensiones basada en la teoría de cuerdas vibrantes. Hoy la teoría M es la mejor candidata a ser la teoría del todo y Witten es considerado un genio de lo más especial. Por ejemplo, no necesita hacer cálculos en papel. Su mujer, también física, dice que solo los hace para comprobar algún factor o un signo, pero que normalmente su forma de hacer cálculos es mirando a una ventana. Un genio, además ya reconocido por su talento físico y sus dotes especiales para las matemáticas. También es el único físico que ha conseguido la prestigiosa medalla Fields, el Nobel de las Matemáticas. Aún quedan muchas cosas por saber sobre la teoría M y por supuesto sobre el universo. El conocimiento sigue avanzando a golpe de genialidades y seguirá haciéndolo gracias a personas como Witten, un auténtico sucesor de Hawking.